¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El placer de compartir con todos ustedes otra edición de Puntos de Vista. Edición que corresponde al día jueves 25 de abril del año 2019. Hoy un tema sumamente importante nos hace prestar la atención hacia el Congreso Nacional, sobre todo luego de esta movilización que arrancó bien temprano con respecto a lo que solicitaba la gente y que había comenzado todo en el Congreso con algunos parlamentarios y con algunas movilizaciones que se vienen dando hace mucho tiempo con respecto al desbloqueo de las listas sábanas. En ese sentido, hoy vamos a hablar sobre esta cuestión. Vamos a analizar, sobre todo tratar de comprender todos juntos de qué se trata este proyecto y si es aplicable o no. Y la lectura que se puede dar con respecto a la movilización y el logro, porque esto es nuevamente un logro de la ciudadanía. Nos acompaña en esta jornada Nilsa Baiz, ella es politóloga y nos va a ayudar a comprender todos juntos. Y también vamos a habilitar el WhatsApp para que la gente pueda entrar en contacto con nosotros. Nilsa, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Diego. Todo un gusto estar contigo y con tu audiencia. Gracias también por haber aceptado nuestra invitación y al mismo tiempo poder de esa manera hablar con la gente sobre este tema que tiene una lectura muy importante y tiene varias aristas, Nilsa. Así es, ¿no? Sí. A mí me gustaría que le diéramos una lectura distinta. Creo que a lo largo del día hemos escuchado a abogados, a los propios políticos debatir sobre las bondades o las no bondades de las bloqueadas, de las abiertas. Me gustaría que le diéramos una lectura de qué realmente implica esto. Creo que lo que hay detrás es positivo. ¿Por qué? El comportamiento político es emocional. ¿Qué significa esto? Que hoy esta gente que se fue a la plaza o que está ahora mismo en la plaza, que tiene las rutas cerradas en el país, lo hacen por un sentimiento. No significa que ellos hayan hecho una lectura exhaustiva de la ley que presentaba Payo Cubas, de la otra ley que presentaba Patria Querida, sino que lo que tiene es un sentimiento y de eso no duda. ¿Y cuál es ese sentimiento? El hartazgo hacia el comportamiento de muchos políticos. Acá tenemos que hablar de cultura política. La cultura política del paraguayo, podemos decir hoy con lo que ha sucedido, era conformista. Era yo le voto a Diego, ya es el diputado, ya es el senador, ya es el presidente. Nos volvemos a ver de aquí a 5 años. En ese lapso de tiempo hace más o menos lo que quieras. Parecía que esa era la cultura política. Hoy no. Hoy yo quiero que vos me respondas, porque si no, incluso quiero sacarte de ahí. Quiero que si vos me gustas más que el cabeza de lista, ponerte a vos en su lugar, en el lugar del que estaba en cabeza de lista, ¿verdad? Entonces, el cambio, uno puede estar a favor o en contra. Colombia, por ejemplo, tiene el modelo abierto. Hay un organismo internacional que se llama Freedom House, que mide el nivel de democracia en todos los países del mundo. Paraguay tiene una calificación 3, es del 1 al 7. 1 sería totalmente libre y 7 es un país no libre, con dictadura, ¿no? Nosotros estamos en el número 3. Colombia también está en el 3. España, que por ejemplo tiene listas cerradas, está en el 1, o sea, es un país totalmente libre. ¿Qué es lo que significa esto? No importa tanto el modelo que tengamos para el sentimiento ciudadano. Yo lo que quiero que vos, político, entiendas es que ya no te voy a dejar tranquilo, quiero que me cumplas. Porque no significa racionalmente, porque nosotros hacemos las comparaciones de Paraguay tiene listas cerradas, luego hacemos las comparaciones con los países que tienen listas abiertas, entre ellos Colombia, para no ponernos a citar un montón de países. Entonces, ok, ellos no tienen una democracia ni una representatividad mejor que la nuestra. Pero nosotros queremos que el político sepa que ahora estamos pendientes. La ciudadanía, el mensaje, para mí, la lectura definitiva de lo que está sucediendo en Paraguay es ese, no tanto que si sea abierto o cerrado, que luego vemos que se nos complica demasiado la existencia porque tenemos que ver la operatividad realmente de lo que se propone, en este caso el partido Patria Querida. Si eso no es así, perfecto.
Si tenemos que volver al otro, perfecto. Pero yo, ciudadano, los paraguayos, el mensaje que dan los paraguayos es: estamos pendientes de ustedes. Ya no les vamos a dejar 5 años hacer lo que quieran. Nilsa, y estos otros países que utilizaste como ejemplo, Colombia, España, ellos tienen una suerte, pregunto, de plebiscito o de la posibilidad que el pueblo, ante la falta de respuesta de sus autoridades, puedan sacarla antes de tiempo. Porque aquí en Paraguay no tenemos ese Colombia tiene, por ejemplo. Nosotros no tenemos, pero tampoco lo contempla. Lo que tenemos sobre la mesa tampoco lo contempla. Ahí es importante... No, ya sé, pero te digo nomás para calificarlo de libre. Porque esto es un síntoma de reclamo, indudablemente. Sí. Pero como no tenemos otra herramienta, entonces esta es nuestra manera de reclamar, ¿verdad? Tratar de que se haga la voluntad ya del pueblo y no de las autoridades. Por eso lo de cultura política que te mencionaba es muy importante, porque depende de la actitud de los ciudadanos, porque finalmente los 45 que están en el Senado son nuestros vecinos. O sea, ellos no cayeron de la luna y vinieron, son totalmente extraños. Ellos forman parte de esa cultura política. Y la cultura política, aquí hay que matizar, no es cuantitativo. O sea, yo no tengo más cultura que vos, ni vos más que yo, ni el señor que trabaja en la chacra, ni la señora en el mercado tiene menos. Eso es cualitativo, no es cuantitativo, no es de más ni de menos. Entonces, cuando eso cambia, cambia todo, porque cambiamos todos nosotros. Cuando nosotros, ciudadanos, exigimos al político, es normal que el político cumpla muchísimo más. Un dato muy importante también de lo que es la cultura política es la comunicación política que ahora tenemos. Antes, el político le hablaba a la prensa para que los ciudadanos puedan saber qué opina el político. Ahora tenemos una tablet, tenemos un celular. Habrá muchísima gente viéndonos en un celular ahora mismo. Los políticos, casi todos, porque tengo un estudio hecho al respecto, no han sabido adaptarse a los nuevos tiempos tecnológicos. Todos tienen casi todos, creo que ahora mismo ya los 45 senadores tienen su perfil en redes sociales, por lo menos en uno. Y su community manager. O sea, ahí también esa es otra discusión de si realmente vale cuando no es el político el que se pone en contacto con los ciudadanos. Pero bueno, de que tienen, ya tienen. Pero lo que hacen las redes sociales es la horizontalidad. Yo, votante, me dirijo a vos, político, en el mismo nivel. O sea, vos no sos superior a mí. ¿Qué pasaba en la parte analógica? Los políticos le hablan a los periodistas filtran esa información y finalmente llega a la gente, ¿verdad? Ahora la gente trata, el político que sabe utilizar, y tenemos uno que lo ha hecho espectacularmente, que es Payo Cubas. Movió todo el avispero. Sí, él ya no es como antes, que antes el medio de prensa tradicional era que comenzaba y luego se replicaba en redes sociales. Él comenzó esta historia en redes sociales porque logró hacerlo horizontal, porque charla con la gente, hace su video, y la parte offline, o sea, llamamos offline a lo que es fuera de lo online, que de redes sociales, la vida real es offline, ¿no? En términos académicos. Entonces él supo conjugar eso. Sus miles de seguidores de redes sociales, él convocó a la gente de hoy a través de redes sociales. ¿Qué harían los políticos tradicionales en la misma situación de hoy? Movilizarían sus bases de manera... ¿Quién es el caudillo que está en tal barrio? Sus operadores. Sus operadores políticos lo harían de una manera totalmente offline. Claro. ¿Qué es lo que deberían hacer para adaptarse a los nuevos tiempos? Es trasladar eso que ellos hacen, porque obviamente por algo están donde están. No todos gustan a todos, pero tienen que gustar, de hecho, a una proporción tal que le pueda dar el escaño. Entonces, llevar eso que ellos tienen también a lo online. Relacionarse con la gente a través de redes sociales. No termina en que yo ahora publico, acá estoy con Diego debatiendo sobre X. Cuando alguien me conteste, me comente en Facebook, y vamos a hablar de Facebook porque el 47% de los paraguayos tiene Facebook, y uno ahí habla directamente con el pueblo. Cuando alguien
te comenta en Facebook, espera que vos también le comentes. Claro. Ahí se produce la interacción. Que haya un feedback, una respuesta. Claro, que haya feedback. Entonces, si los políticos, todos ellos, no interactúan, el único que interactúa aquí es Payo Cubas. Y nos demostró hoy de que lo que está en la nube, en las redes, Tiene mucha fuerza ahí. tiene mucha fuerza y repercute en la... o sea, es todo un proceso. Él consiguió esto, darle notoriedad por redes sociales. Toda la prensa se hizo eco. O sea, ahora mismo la agenda de los medios es eso. Y eso lo logró él. Un dato muy importante de los dos proyectos presentados es que Payo lo presentó el 3 de abril. Ahora, ¿cuándo lo presentó Patria Querida? En julio del año pasado. Claro, la resonancia más rápida fue la de Payo, ¿verdad? Claro, porque finalmente él fue el que llamó a esta masificación y movilización a través de las redes. Pero el trabajo previo lo tenía hecho. O sea, no es que de buenas a primera nosotros vamos a utilizar redes sociales hoy, cuando no les estábamos haciendo ni caso a nuestros ciudadanos, y hoy convocamos. O sea, el trabajo previo él lo lleva haciendo durante toda su vida política. Sin embargo, hay algunos... Es decir, el derrotero que se puede tomar es peligroso. Es decir, y hay una conjunción de elementos que se tienen que dar para tal efecto. Si el festín del gasto público, del mal gasto público, continúa, síntomas de demostración, de cansancio, va a continuar. Pero Payo Cubas ya lo ha dicho claramente. A mí me gusta el gobierno unipersonal. O una, no sé qué utilizaría, una democracia de fachada, pero finalmente caería en la dictadura. ¿Crees que el Paraguay pueda encaminarse a eso? Lo que creo es que nosotros, porque yo no soy partidaria de lo que hace Paraguayo Cubas, creo que no son las formas. Nosotros, sobre todo la clase política, debe saber agarrar ese síntoma, porque es síntoma de una enfermedad que tenemos como sociedad, y paliarlo, porque no es que la gente quiera lo que dice Payo. La gente lo que no quiere es lo que tenemos en la realidad. El festín de la corrupción. Claro, porque casualmente fue Payo quien se abanderó de eso. Porque muchísima gente te dice, yo no le votaría a Payo, pero me gusta lo que hace. Les enfrenta, les dice las cosas que nadie se anima a decir. Entonces, si nosotros, y digo nosotros como sociedad, sabemos agarrar esto como un síntoma de debilitamiento de nuestra democracia y que los políticos adapten su comportamiento a lo que la ciudadanía espera, esto es positivo. Positivísimo. Por supuesto que es positivo, es muy positivo. Las manifestaciones en democracia son muy positivas. O sea, tu gente está despierta, o sea, no está ahí aletargada, esperando qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa. Nos están demostrando un enorme descontento y tenemos que ser capaces entre todos de mejorar eso. Claro. Sobre todo algunos otros elementos que se fueron dando también, pero que lamentablemente no prosperaron. Por ejemplo, dejar sin financiación al Parlasur, que lleva más de 23.000 millones de guaraníes al año, y otras cuestiones que hay que ir ajustando, ¿no? Pero lo importante es que probablemente eso también haya sucedido con el tema Parlasur. No se generó esa comunicación horizontal. Claro, porque que incluso... genera con Payo con este tema en particular. Sí, toda la audiencia habrá visto, no me acuerdo el nombre del parlasuriano, que le preguntaron en qué consistía su trabajo, y el señor no sabía en qué consistía su trabajo. Entonces, son situaciones, ¿y por dónde vimos eso? ¿Lo vimos en la tele? Sí, pero ¿dónde más se vio? En redes sociales. Eso fue trending topic, o sea, lo vio todo el mundo. Y era como... Dios mío, esto no es posible. Porque la gente no es tonta y la gente se da cuenta. Por ejemplo, hoy en redes sociales, yo estuve siguiéndolo por Facebook. Claro. Según cómo era el debate en el Parlamento, en el Senado, la gente iba comentando. Por eso es la horizontalidad. Y la gente, yo qué sé, hubo un momento, no sé qué senadora dijo, porque no le estaba enfocando la cámara, dijo... alguien se refirió a ella para que hablara y no se dio cuenta y dijo, estábamos chusmeando o estábamos acá de chisme, algo así dijo. La repercusión fue brutal, todo el mundo estaba pendiente. O sea, ¿qué estás haciendo en ese momento tan importante que se está debatiendo el futuro democrático de nuestro país? O sea, la gente percibe eso. Por eso, vuelvo y repito, no es tanto que vayamos a ser más democráticos con una lista bloqueada.
con una lista cerrada, más democráticos con una lista abierta, sino que la ciudadanía lo que nos comunica a través de estas manifestaciones, de todas las movilizaciones en todo el país, prácticamente en Coronel Oviedo ahora mismo tienen la ruta cerrada, es el descontento con la clase política. Claro, ¿y crees Nilsa, que la clase política va a aprender de esto? Sí, ¿por qué? Porque lo que te estaba diciendo antes, porque ellos son nosotros. O sea, ellos no son unos extraterrestres que llegaron acá, ellos se adaptan a la situación que tienen. Por supuesto, nuestra cultura política democrática avanzó y mucho que ver tiene esto. O sea, acá la tecnología tiene muchísimo que ver, la tecnología va muy adelante y los políticos siguen muy atrás. O sea, ya no podemos hacer, el político ya no puede hacer nada en secreto. Puede pensar que está hablándole a un público que son 4 personas, pero resulta que hay alguien grabando y al momento se viraliza. Lo que pasó con el presidente del Congreso, que después quedó con el mote de trato a... Eso creo que eso fue en tiempo de redes sociales ya. Sí, creo que todavía no tenía el avance. Es decir, ya estábamos en pleno apogeo de las redes, pero todavía no con el ritmo de hoy día. Claro. Pero sí fue filmado, grabado y se hizo correr por las redes. Ya ahora mismo la tecnología está presente en todo momento. Nosotros no estamos hablándole solamente a la cámara que está grabando, nos está viendo en todo el mundo, gente en todo el mundo. Y eso los políticos tienen que saber porque la ciudadanía está mucho más pendiente de todos los pasos que están dando. ¿Por qué el comentario que te decía como consulta, Nilsa? Porque mucha gente piensa que si la situación continúa así, se puede dar un viraje que finalmente desemboque en un gobierno similar a Venezuela, por ejemplo. El tema el argumento de abrir definitivamente las listas lleva a eso. ¿Por qué? Porque se personaliza absolutamente la candidatura. Ya no importan tanto los partidos. Y los partidos políticos son el sustento de la democracia. Luego, nosotros no podemos satanizar a los partidos políticos porque falta solamente decir los partidos políticos son el sustento de la democracia para que en redes te caigan palos. Los partidos políticos son entes abstractos. Nosotros somos los partidos políticos. Los partidos políticos están formados por personas, como vos, como yo, como todo el mundo. Entonces, lo que también yo observo en nuestro país que hace falta es que se involucre más esa gente moralmente solvente, cívicamente solvente, intelectualmente solvente. Porque es muy fácil criticar al que está allí. Mira, los parlamentarios, cómo hablan, esos debates, no saben ni hablar, se escuchan comentarios. Pero vos que sabes hablar, ¿te animaste alguna vez a meterte en un partido si querés, o incluso formar tu propio partido, porque la ley está ahí, eso no te lo prohíbe nadie, y presentarte a unas elecciones? ¿Competiste con ellos? Porque luego la gente, ¿cuál es el siguiente argumento? No, pero tenés que tener mucha plata para presentarte. Sin plata no vas a hacer nada. Desde mi punto de vista, el dinero está muy sobrevalorado, sobre todo por esto. ¿Hoy se pagó la movilización? No. Pues se habrá pagado, pero mínimo. Mínimo se habrá pagado, sí se pagó, pero existen movilizaciones motivadas en el sentido de que se ponen colectivos, sí. Elecciones. Concentraciones políticas, por ejemplo, que sí tienen un manejo económico mucho más amplio, ¿no? Pero cuando el liderazgo es genuino, cuando el liderazgo mueve, incluso si vos querés ser candidato y yo, ciudadano, y todos los ciudadanos confiamos plenamente en vos, te podemos dar plata. Estados Unidos hace eso. Hay muchos países que los propios ciudadanos depositan plata para que su persona en cuestión en quien confía pueda ser candidato. Porque en el momento en que alguien en Paraguay consiga que le dé un 10.000 guaraníes, le deposite en su cuenta, puede venir después el otro con sus 100.000, porque todo el mundo sabe, los que estamos en política, los politólogos, los políticos saben cómo funciona el día de toda la campaña electoral, uno necesita plata. Pero cuando alguien es genuinamente líder, eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque estábamos diciendo que el voto es emocional.
Cuando yo confío en vos plenamente, no me importa que me traigan el 100.000. Si el voto es secreto, yo te voy a seguir votando a vos. Claro. Y sobre todo tomando en cuenta ese elemento, se combinaron varios accesorios, es decir, lo genuino del reclamo, porque coincide ya con el reclamo de la gente, más el uso adecuado de la tecnología. Elemento que fundamental. le dio fuerza. Totalmente. Porque si no, no se lograba otra vez, porque iba a ser... Iba a ser vertical otra vez. Vertical, y cuando Sí. es vertical no existe una respuesta o un feedback rápido. No existe porque la gente no se adueña de ese sentimiento de lo que estás diciendo. O sea, es tu causa, no es mi causa. Ahora, Nilsa, ¿crees que esta herramienta nueva que se va a plantear, que es la lista abierta, así como está y como te permitió el tiempo de analizarlo, el paraguayo va a saber votar? Esa es una complicación tremenda. El día de las elecciones hay muchísima gente, ahora, en nuestro formato actual, hay muchísima gente que no sabe votar. Sí, o sea, incluso son varias papeletas. Se dan situaciones en que cuando, yo qué sé, se va alguien que no entiende, le dice a los miembros de mesa, Icatúpico, y que Michen Divesh, nieta, Shemen Bicuñá, porque realmente no entendé y ya va la botata. Entonces, en esas situaciones los miembros de mesa suelen permitir que alguien acceda a votar con la persona en cuestión. ¿Qué va a pasar? Ahora, por ejemplo, te voy a poner, les pongo de ejemplo algo actual que en el aeropuerto en Asunción todavía no se da, pero en otros aeropuertos sí se da. Que vos tenés que hacer tu check-in, o sea, tenés que facturar vos solo. Te ponen ahí una máquina y te vas, pones el pasaporte, te lee el pasaporte y tenés que elegir tu número de asiento. Todo eso lo haces ahí. Cuando esa máquina falla, por ejemplo, no te lee el pasaporte, vos tenés que llamarle a la persona encargada de eso y viene y te asiste para hacer. ¿Qué va a pasar con el voto secreto cuando eso pase? Porque obvio que va a pasar. Entonces, si alguien le pide, si una señora o un señor no entiende cómo funciona eso, porque es muy evidente que muchísima gente no va a entender, y va y le asiste a alguien, le puede hacer votar por el candidato que ya no quiere, o que no prefiere. Y ya no es secreto, o sea, es un voto totalmente de otra persona. Yo solamente estuve ahí, lo legitimé de alguna manera, pero... Entonces, esa es la gran dificultad. Y te digo, los problemas con esta máquina, poniendo la analogía con lo de los aeropuertos, uno observa a la gente tratando de hacer su check-in y casi nadie entiende cómo funciona eso. Gente acostumbrada a utilizar celulares o tablets, sí. O sea, que puede complicar entonces. Por supuesto, sí. Hay que buscar la manera de simplificarlo al máximo. Vamos a ver cómo lo llevamos a la realidad, porque eso va a tener todo un proceso de formación, capacitación, que la gente sepa, que consigamos las máquinas, o sea... Esto no va a terminar aquí, vamos a ver todo el proceso que viene después. Para ir cerrando, Nilsa, me parece importante hacer un balance, y en ese balance la población paraguaya, entonces, con esta obtención, saca una buena calificación, y ahora la prueba para los políticos que forman parte de esta sociedad, que deben ir cambiando un poco el rumbo. Para mí sus rumbos personales me refiero, ¿no? Para mí ese es el mensaje claro. Nuestra cultura política cambió para mejor, en el sentido en que le exigimos muchísimo más a los políticos una vez que están en su cargo. Y para los políticos el mensaje son ellos los que tienen que adaptarse a los nuevos tiempos. No solamente en usar la tecnología, sino que si en vos... las conductas. Claro, en las conductas, Claro. porque la comunicación no es sobre el humo, es realmente vos estás haciendo bien tu trabajo y haces que la ciudadanía se entere de Una eso. muestra es lo que pasó con el presidente de la Cámara de Diputados. Sus hijas se vieron forzadas a renunciar porque la gente ya detectó que sus hijas estaban trabajando en la función pública, coincidentemente con su presidencia en la Cámara Baja. Todo eso se ve por redes sociales. Sí. Es instantáneo, es rápido. La gente, el periódico impreso casi no lo compra. O sea, el porcentaje de gente que lee periódico impreso es muy bajo. Pero todo el mundo sigue ABC, sigue Última Hora, sigue La Nación en sus redes sociales. Sí. Y las noticias importantes se van actualizando constantemente. Entonces, el secreto es eso, tener un comportamiento, el político tal, que se adapte a la democracia y después adaptar su comunicación política a los nuevos tiempos tecnológicos. Nilsa, muchísimas gracias por esta
esta observación, por pintarnos este panorama que necesitamos muchas veces para ubicarnos en tiempo y forma, sobre todo desde el punto de vista técnico. Gracias, Nilsa, muy amable. Todo un gusto y cuando quieras. Un placer, realmente. Bueno, cerramos esta parte de Puntos de Vista. A la vuelta tenemos más, claro que sí. Brevísima pausa, ya venimos. De vista, ya recibimos a la doctora Rosana González. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá hablando de nuestra jubilación. Jubilación médica, ¿eh? Sí. Vamos a hablar de eso. Y le saludamos también al doctor Lilio Irala. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches, Diego. Gracias por la invitación. Un saludo cordial a vos, a tu audiencia, ¿verdad? Y a las órdenes. Vamos a arrancar con la doctora. A ver, doctora, ¿cuál es la petición que tienen como planteamiento en el marco de la jubilación de médicos? Nosotros ahora estamos usando el eslogan jubilación médica digna antes de morir. Sí. ¿Por qué? Porque realmente ningún médico en el Ministerio de Salud se está jubilando actualmente en condiciones dignas y en realidad no se está al ojo, no nos estamos jubilando. Vamos a partir de la palabra júbilo, que es jubilación, en donde nosotros teníamos que tener ya una tranquilidad a cierta edad, pero prácticamente a esa edad empieza una intranquilidad. Para que la población sepa, el médico en el Ministerio de Salud tiene que aportar 40 años, 40 años de aporte para poder jubilarse. Es prácticamente imposible jubilarse así. Nosotros empezamos tardemente a trabajar por lo que significa ejercer la medicina. Son prácticamente 6 años de estudios más 4, le va sumando y llegamos a 12 o 15 años de preparación y ya empezamos tarde. Nos incorporamos a la actividad laboral a los 30 años y mientras que seamos nombrados en una institución pública, transcurren 5 a 10 años. O sea, estaríamos aportando a los 40 años. Si a esto le sumas 40 años más, serían 80. Pero la ley dice que tenemos que jubilarnos a los 65. O sea, ¿qué significa eso? Que nos estamos yendo jubilados con el 50% del sueldo nomás. Para que tengan una idea, el médico hoy se está yendo a su casa con 1.800.000 guaraníes. Después de haber trabajado, ahí, ¿no? Claro, después de haber trabajado 40 años, o 20 o 25 años. O sea, prácticamente no nos jubilamos. Entonces, ¿qué hacemos? Pedimos otra vez que nos vuelvan a contratar. Somos jubilados, pero pedimos un contrato porque no nos alcanza el dinero. Entonces, trabajamos como contratados hasta que prácticamente nos morimos. Esa es la realidad, porque el dinero no alcanza con esa cantidad de dinero. Doctor, ¿hay algún proyecto, algún borrador que están preparando para plantear la modificación de la jubilación? De hecho, el proyecto de jubilación médica ya tiene su historia, Diego, y vale la pena recordarlo, claro, ¿verdad? Claro. Y es una lucha no solamente llevada adelante por esta coordinadora de gremios y sociedades médicas, sino que anteriormente, desde muchos años atrás, ya fue llevada adelante por la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud y otros gremios. Nosotros mismos, esta misma coordinadora había logrado ya en el gobierno anterior la aprobación del anteproyecto de ley, que lastimosamente fue vetado por prácticamente a fin de año del 2017, en diciembre del 2017, después de haber sido aprobado por unanimidad por ambas cámaras del Congreso, no fue vetado por el Poder Ejecutivo en ese entonces, por el presidente Horacio Cartes, ¿verdad? Una vez más, este anteproyecto trabajado, consensuado por prácticamente todas las sociedades médicas, sociedades científicas médicas, los gremios médicos, hemos consensuado un único anteproyecto para no generar discrepancias ni trabas, ¿verdad? Y lo hemos llevado a diputados. Fue inclusive sometido a una audiencia pública, fue aprobado nuevamente, o sea, pasó ese filtro de la audiencia pública, fue presentado en la Cámara de Diputados y fue aprobado por una vez más por unanimidad, viendo todas estas cuestiones que ya mencionó en parte la colega, ¿verdad? Ahora, esta modificación, doctor, ¿qué plantea? ¿Se reduce esos 40 años a cuánto? Nosotros planteamos, en vista a los precedentes ya existentes, la jubilación de las obstetras o los obstetras en el Paraguay, enfermería en el Paraguay,
el propio modelo IPS que requiere un aporte mínimo de 25 años y 55 años de edad mínima, con la posibilidad inclusive de aportar un poco más para una mejor jubilación más allá de los 60 años inclusive, ¿verdad? Entonces, para hacerlo un poco más flexible, a partir de los 55 años tendríamos la posibilidad de una jubilación optativa y una jubilación sí ya obligatoria a partir de los 65 años. Esto viendo los precedentes ya existentes. O sea, nosotros habíamos dicho que no podemos aceptar ser menos que otros funcionarios que ya gozan de estos beneficios, ¿verdad? No lo llamamos privilegio bajo ningún sentido, por lo que ya explicó la colega, de que nuestros periodos de formación son muy prolongados. El caso, estábamos hablando con ella incluso del caso particular nuestro, claro. Y conste que nosotros somos otra vez, o sea, tenemos ciertos privilegios en comparación con otros colegas. Nosotros fuimos nombrados, yo tengo actualmente 43 años y somos prácticamente la misma generación y fuimos nombrados hace apenas 4 años. O sea, tenemos 4 años de aporte legal. Sí, sí. Hoy yo tengo 43 años. Es imposible para mí llegar a aportar los 40 años que me exige hoy la ley para tener una jubilación relativamente los 80 años. Claro, es 84. Es para prácticamente cumplir los 40. Para ¿verdad? cumplir los 40 yo tendría que estar trabajando hasta los 80 años. Te faltan 36 en realidad, ¿verdad? 36, así mismo. Pero aún así, claro, es decir, aún así es para reírnos un poquito, pero así mismo es imposible, ¿verdad? Es absolutamente. Bueno, después, teniendo las particularidades de nuestro trabajo, el periodo de formación es muy prolongado, es muy desgastante. Las condiciones de trabajo, Diego, vos sabés perfectamente, hiciste de cronista por cuántos hospitales. Mira, hoy te puedo asegurar, sin titubear, que el 99.9999% de las instituciones prestadoras de servicios de salud en el Paraguay, ya sea pública o mixta, como IPS, por ejemplo, ni siquiera están habilitados. Las condiciones en las que se trabaja, las exigencias que tiene este trabajo, después de que la mayoría de nosotros, ¿verdad?, nos incorporamos muy tardíamente al trabajo formal, por la exigencia misma de la formación que tenemos que tener. Entonces, es imposible para nosotros aportar esos 40 años. Necesitamos aportar menos tiempo y tener esa flexibilidad para aportar más años si es que se puede, ¿verdad? Inclusive después de muchas batallas de otros compañeros, como el colega Don Villamayor con otro grupo de compañeros, han logrado que se nos reconozca ciertos años de contratado en la que estuvimos. Yo tuve que estar 7 años como contratado en el ministerio para después pasar a empezar a aportar para mi jubilación. Imagínate, o sea, aparte luego que ya me incorporé a los 35, 33, 34 años a un trabajo formal, tuve que pasar otra vez 7 años para que me nombren. Y esa es la universalidad prácticamente de los colegas. Algunos están 13 años, otros 27 años inclusive, claro, de contratados. Entonces, y hay que tener toda esa particularidad. La cantidad de rubros. ¿Hasta cuánto uno puede tener en el servicio público? En el Ministerio de Salud nosotros podemos llegar a tener 3 rubros. Eso también cambió, esa modalidad, porque también era prácticamente injusta la situación en la que estábamos, porque nosotros hasta hace 2 años éramos nombrados con un vínculo, lo que le llamamos vínculo, un vínculo, y contratados en otros 2. En los otros 2 no teníamos estabilidad laboral. No podían ser nombrados. No podíamos ser nombrados ni tampoco aportar para la jubilación. Claro, entonces no se sumaba para la jubilación. Claro, pero ¿qué pasa? Esta situación sigue persistente porque no todos entraron a la matriz. Es lo que nosotros también llamamos mal llamada matriz. Porque la verdadera matriz reúne todos los beneficios de horario nocturno, bonificación familiar, un montón de bonificaciones que nosotros no tenemos tampoco. O sea, pensar que el médico del Ministerio de Salud gana beneficios horarios extras, de trabajar un feriado doble, de que un domingo se nos pague doble, eso no existe para nosotros. Entonces esa matriz se creó hace 2 años, pero no todos están ahí. Entonces con esa matriz nos dan la posibilidad de poder aportar por todos los vínculos. Prácticamente ahora tenemos un solo vínculo, pero la desigualdad sigue porque existen grupos de 36 horas que es solamente un vínculo. Después están los que tienen 3 vínculos y no entraron en la matriz, y están los que ya fueron matriciados. O sea, el Ministerio de Salud en realidad tiene una misión enorme de tratar de
llegar a una igualdad y a una equidad dentro de la propia casa, para que también después se pueda ordenar con relación a la jubilación. Pero dentro de todo, con relación a años atrás, estamos algo mejor, ¿no? Mucho mejor, pero algo mejor. Claro. Pero todavía, para que tengas una idea, los médicos que se jubilaron hasta hace unos años atrás, 5 años, se jubilaron con 600, 800 mil guaraníes. O sea, le dieron su vida al Ministerio de Salud y justo cuando más necesitan, o ya la vida les pasó la cuenta con las enfermedades, te encontrás con 600 mil guaraníes. No es nada, no es imposible vivir con ese dinero. Y realmente Doctor, del júbilo al castigo, pues se supone que el júbilo es alegría, es retirarse y disfrutar, ¿verdad? Y acá a muchos colegas les ha resultado realmente meterse en un calvario. Hablando de la matriz, de la situación anterior en la que teníamos un nombramiento y 2 contratos, te cuento la realidad de las colegas y de los colegas que estando nombrados por un contrato, con un nombramiento y 1 o 2 contratos aparte, llegaban a la jubilación y automáticamente se les anulaban los contratos porque existe una ley que prohíbe estar en esa situación. Entonces, de estar ganando, por ejemplo, 10 millones de guaraníes, pasaron con su jubilación a 1.500.000 guaraníes mensuales, con todos los compromisos que tenían, por ejemplo, al jubilarse les automáticamente, ¿verdad? Entonces, todas esas situaciones, todo ese caos realmente en el que está la parte administrativa, administrativamente, el médico, ¿verdad? Y lo desprotegido que está, se solucionó parcialmente con la sumatoria. O sea, yo tenía un nombramiento y 2 contratos y se me sumaron esos 2 contratos como un solo y único nombramiento después de muchas peleas y de mucha ida y vuelta también. Entonces, ahora lo que necesitamos realmente para solucionar esa parte del problema es el escalafonamiento, que está inclusive ya legislado desde 1980 en el Código Sanitario y lastimosamente ningún gobierno se puso los pantalones como debiera, ¿verdad? Y nunca se estableció ese escalafonamiento. Pero por lo menos ahora queremos sentar las bases. Tenemos una matriz básica y si logramos que se apruebe el nuevo anteproyecto de ley de la jubilación médica, creemos que con esos, con estas partes, con estas porciones, ¿verdad? Posteriormente vayamos uniendo y tengamos realmente la dignificación de la profesión que hasta hoy lastimosamente está bastante olvidada y dejada de lado. Vamos a hacer una breve pausa, brevísima, y venimos con las últimas consideraciones con nuestros invitados de hoy. Ya venimos. Atención, estamos avanzando en nuestra entrega de puntos de vista. Les tengo una muy buena noticia. Atención, amigas, se viene un día exclusivo para vos, donde el país entero se va a teñir de descuentos increíbles, solo para mujeres. El viernes 10 de mayo, el Pink Friday te ofrece descuentos del 40, 50, 60 y hasta 70% en locales adheridos. Vas a poder llevar de todo. Y ya necesitas esto, ¿verdad? Acordate, el 10 de mayo se viene el Pink Friday. Para más informes, ingresá a las redes de Pink Friday Paraguay en Twitter. Estamos en Instagram y también en el Facebook. O podés comunicarte al 424-222. Nuevamente te doy el número telefónico 021-424-222. Estamos avanzando, entrega de puntos de vista, edición del día jueves. Doctora, ¿tienen previsto hacer alguna movilización de los trabajadores de blanco? Sí, todos los médicos, ahora les también una invitación a todos ellos para que sepan, el 2 de mayo vamos a estar todos frente al Congreso, para que el gobierno sepa que realmente nosotros estamos exigiendo, voy a mostrar acá, una jubilación médica digna antes de morir. Que no podemos continuar en esta situación, es prácticamente injusta la situación en la que estamos y todos los médicos nos encontramos frente al Congreso Nacional el próximo jueves. ¿A qué hora? A las 9 de la mañana. Todos los médicos tenemos que estar comprometidos con esta causa que es para todos. Doctor, eso es importante lo que decía la doctora, ¿verdad? El acompañamiento. Hoy, por ejemplo, una muestra, caso de bloqueo. La movilización de la ciudadanía hizo que
Finalmente se logrará el objetivo. Totalmente, Diego. Por supuesto, este beneficio es un beneficio, una reivindicación postergada por tanto tiempo para el gremio médico, y el gremio médico debe demostrar su compromiso con sus intereses. Le esperamos a todos los colegas el próximo 2 de mayo. Tenemos el compromiso de acompañamiento gracias al trabajo de lobby que están haciendo las compañeras a nivel del Parlamento con los senadores, ¿verdad? De que ellos también van a acompañar masivamente. Esperamos, y en esto recalco, Diego, esperamos que el presidente de la República, nosotros pensamos que nuestro principal escollo se va a dar en el Ejecutivo. Esperamos que el presidente de la República se acuerde de sus compromisos preinternas del Partido Colorado con el gremio de salud. Esperamos que el presidente de la República se acuerde de sus compromisos previa a las generales y que cumpla este compromiso que él asumió con el gremio de salud, en el cual había comprendido cuando se le explicó esta problemática tan compleja, y que acompañe con la promulgación, una vez que sea aprobada en el Parlamento, la ley de jubilación médica. Nosotros vamos a estar atentos, vamos a estar acompañando. Hay compromiso de los colegas de llegar a medidas de fuerza, inclusive si es que esta ley que tanto tiempo lo venimos peleando no se da. Y nosotros creo que nos hemos comprometido entre todos, la coordinadora, y te estoy hablando no solamente como componente o como vocero de un sindicato que es el Sindicato Nacional de Médicos, sino que en este proyecto están sindicatos del Hospital del Trauma, que es el Citracem, la Asociación de Médicos del Hospital Nacional, el Sindicato de Profesionales Universitarios del Hospital Nacional, el Sindicato de Médicos del Hospital de Lambaré, la Asociación de Médicos del Alto Paraná de San Pedro. O sea, en este caso estamos de todo el país comprometidos y detrás de este anteproyecto que ya lo hemos venido trabajando. Lastimosamente tuvimos un revés y esperamos que esta vez se den las condiciones y que el compromiso del presidente se cumpla con la promulgación finalmente. Gracias, doctor. Muy amable. Muchísimas gracias. Las explicaciones, doctora. Muchas gracias. Muy amable. Cerramos puntos de vista. Ya llega el completo resumen de las noticias a través de C9N. Por su atención, muchas gracias.